seguimos con Pasamanos a la conciencia de la mano. Permítame decirlo. Propio pasamanos. De la autora, que es la licenciada Silvia Camino Moschi. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes para todos los oyentes. Bueno, qué bueno que estés acá, Silvia, porque empezamos la semana pasada con nuestra primer charla, empezamos a trabajar y a conocer este libro que hace muy poquito salió a la luz. Se llama Pasamanos a la conciencia, habla de psicología espiritual y muy propio para los momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Eso creo. Ese es el intento. Y además, bueno, también vimos que tiene mudras, geometrías, o sea, fuimos de a poquito viendo algunas cosas. Y lo que quedó como dando vueltas la semana pasada, un tema que justamente con el que arranca fuerte el libro, que habla de una psicología espiritual, y de esto sí me gustaría hoy poder desarrollarlo un poco más, ya que hemos presentado en sociedad el libro, sí trabajar sobre este terreno. ¿Qué se entiende por psicología espiritual? Me gusta la pregunta y no es fácil de responder, pero intento, por lo vasto, digo, ¿no? Digamos, la psicología espiritual, TISEAP en este caso, ¿no? Porque en verdad hay mucha gente que habla de espiritualidad, transpersonalidad. Digamos, tiene, creo yo, dos características o tres que serían para mí las esenciales. Es decir, una de ellas es que toma al hombre en su multidimensión y en la pertenencia a redes visibles e invisibles. Es decir, que toma el contexto tangible e intangible para leer a las conductas, a los conflictos, a las cuestiones, ¿no? Es decir, no solo ya hablando de una cuestión asistencial, sino para la autoobservación misma. La otra cuestión es que muchas veces las dificultades que tenemos los humanos tienen que ver con problemas o dificultades que se verifican entre el alma y la personalidad, no solo en la personalidad. Entonces, cuando uno solo puede tener un mapa de la personalidad, de veras que está dejando un montón de cosas afuera que probablemente sean las productoras nucleares de las cuestiones que la persona puede estar aquí viviendo. Y la otra herramienta o postura que encuentro que es fecunda en este sistema es que puede trabajar con herramientas que traen lo de allá para acá, decimos nosotros, de lo invisible a lo visible, o en otras corrientes lo que es la energía de descenso, de la que hablaba Aurobindo, por ejemplo, pero con instrumentos precisos, científicos, diría, a esta altura del partido, que empezaron a trabajarse hace como 20 años, y que por su propia sistematización, observación, repetición, son herramientas que puede cualquiera entrenar en ellas. O sea, no hace falta tener un don o una aptitud de nacimiento particular, sino que lo que tiene esta psicología de particular, en función de lo que es formarse, por ejemplo, profesionalmente, es que a través del entrenamiento las herramientas tienen la precisión de poder producir aquello que dicen que producen. Bien, o sea, ¿se entendió? Cuando hablas de herramientas, ¿hablas de qué, por ejemplo? De textos, meditaciones, mudras, mantras y geometrías. Todas esas herramientas al alcance como para hacer una experiencia vivencial tangible y un resultado muy observable. Muy observable. Absolutamente. Que va más allá de mi fe. Depende de lo que entiendas por fe. Para mí fe es tan solo decir que es la energía del alma, por eso nos tendríamos que poner de acuerdo. Pero diría en la creencia, en lo que estoy haciendo, entonces corrijo. Y mira, eso es difícil, hacer algo que no creas en lo que estás haciendo. Muchas veces tu mente, hacemos, sí, bueno, o sea, resultado va a dar, pero obviamente que si la conciencia está enfocada en lo mismo que las manos, el rendimiento va a ser superior, claro, digamos, ¿no? Ahí estoy de acuerdo. Pero que no es una cuestión de fe, es una cuestión científica a estas alturas. Por eso, sí. Al ser científica es comprobable, digamos, así piense que esto no puede funcionarme. Exactamente. Está bueno. A menos eso. que, bueno, si alguien no lo quiere dejar entrar, como hasta si yo te hablo y no me querés escuchar, tampoco vas a entender lo que te digo, digamos, totalmente. ¿no? La actitud siempre suma y cuenta. Totalmente. Pero entiendo el espíritu de tu pregunta y la respuesta es sí. Bárbaro, porque eso también es importante. Cuando no somos personas que hemos apelado a muchas herramientas, a lo mejor incorporar nuevas, como por ejemplo los mudras, que no deja de ser una herramienta que muchos pueden conocerlas,
pero pocos han tenido la vivencia de la aplicación del mudra. Correcto. ¿No? Y a lo mejor, digamos... Yo contaba el sábado que di una conferencia de un capítulo de este libro, que hace muchos años, cuando comenzaba a entrenar gente en estas técnicas, yo muchas veces no decía ni para qué era el mudra que estaban aprendiendo, jugando yo misma a ver qué pasaba. Eso está re bueno. Que eso formó parte de toda mi etapa de observación y experimentación, y lo que pasaba era lo que tenía que pasar, digamos, ¿no? Y yo no solo no decía, sino que bloqueaba mi propia vibración como para no estar mandándolo mantra, ¿entendés? Sí, como telepáticamente o con vibración mental. Y quiero decir que esa no fue la única técnica de investigación, pero están probados. O sea que... Y son seguros. La psicología espiritual utiliza este tipo de herramientas y la otra vez también habías dejado algo así muy interesante flotando, que hablabas de la relación nuestra con el alma, que eso marcaba mucho la diferencia en nuestra historia, ¿no? ¿Podríamos decir que estas herramientas nos acercan a este vínculo con el alma? ¿O a registrar? Sin duda, la conciencia. La conciencia. Nosotros no estaríamos vivos aquí si el alma no estuviera sosteniendo la encarnación. Esta es mi experiencia, digamos. Pero sí, desde todo punto de vista, asistirse con este método o entrenar para aprender este método implica sí o sí una mayor conexión consciente con el alma propia y con el nivel del alma, con las almas, con el alma grande, o sea, es hacia arriba, digamos. Y si me permitís, hay otra cosa que quisiera decir que me resulta importante, que es que muchos movimientos espirituales, sin quizás darse cuenta, trabajan en lo que podríamos llamar zonas intermedias, es decir, entre la personalidad y el alma. Y por lo general son zonas riesgosas, donde hay fragmentos de personalidad, seres del vital, seres del mental, que además usan la impostura, o sea que, es decir, yo soy el maestro ascendido tal, digamos, ¿no? Y lo que tiene este método, que fue algo que yo pedí infinitamente allá y entonces cuando esto comenzó, era que tuvieran una protección y una seguridad de que no atravesaran esas franjas. Claro. Entonces, es un viaje de punto a punto en niveles muy altos de conciencia de donde derivan estas herramientas. Claro. Entonces, se evita todo el pasaje astral, vital. Claro. ¿No? Es punto a punto salteando la zona intermedia y casi te diría, o sea, que no tiene riesgos. O sea, cero riesgo. Cero y calidad. O sea, si la persona entrena y conecta, lo que conecta es, claro. No es tal vez, vemos, digamos. Silvia, háblame de la... ya que estamos en psicología espiritual, háblame de los beneficios de la conexión con el alma. Mira, la verdad es que los beneficios son infinitos, pero para empezar, digamos, ese hueco, ese lugar vacío o agujero que muchísimas de las personas sienten, desde cosas tan menores como estar aburridos, si no tienen un montón de estímulos externos de cosas para hacer, o conflictos que acarrean durante mucho tiempo y aprenden a convivir, más que no comprenden o no están enterados o no les pasa de que se pueden deshacer de algo que molesta también, ¿no? Claro. Entonces la fuerza del alma, lo primero que puedo tomar es esta expresión popular de me volvió el alma al cuerpo, digamos, y lo que eso produce en las personas. O sea, el solo hecho de una conexión restablecida en un flujo mayor con el alma, toda una gama de cuestiones como depresión, tristeza, per se cambia. O sea, antes de ponerse a trabajar, si uno como primer paso lo que procura es restablecer ese vínculo, ese fluir, ese intercambio de energías, ya eso por sí mismo produce un alivio importante, claro, ¿no? Claro. Porque es como esto de, y no sé, ¿y para qué? Toda la cosa del sinsentido de la vida, claro. Eso con el contacto con el alma se va instantáneamente como por arte de magia. A mí me ha pasado en la consulta asistencial de la escuela, que al poquísimo tiempo uno le pregunta a la persona, bueno, para lo que usted vino, ya ni se acuerdan de que tenían ese problema. Es tan notable esto de restablecer el alma y lo que produce que
¿usted se acuerda que tenía ganas de suicidar? Yo, sí, no, ya se me pasó. Como... Claro, o sea que, porque a veces decimos, bueno, no, la verdad que no puedo hablar con mi jefe o no me puedo comunicar con mi hijo, que me voy a poner a ver qué pasa con el alma, ¿no? Y, sobre todo si no hemos tenido la experiencia de ese contacto álmico, que provoca un montón de cosas, entre ellas lo que estás diciendo, a lo mejor resuelve por el simple contacto, digamos. Casi te diría que si no podés hablar con tu jefe o con tu hijo, es muy probable que eso también tenga que ver con que no podés hablar con tu alma. O sea, es isomórfico lo que pasa en toda nuestra manifestación y ahí más aún. Bien. Porque además después existe esta corrección en la comunicación que tendría que ver con invocar al alma del otro para charlar con tu hijo. Tu hijo y su alma. Cuando vos ya tenés incluida esa variable internamente, la concurrís afuera también. Claro. Entonces, pasan cosas. Nos comunicamos ahí de alma a alma. Desde otro lugar, claro. ¿No? Por lo menos se pone esa intención, ya no es una batalla de ego, sino una... Claro, correr la personalidad. Un encuentro, claro. Tanto como sea posible. Están preguntando, acá Bea dice si se podrían curar enfermedades con este método. Muchas de ellas, sí. No me voy a poner mágica, ni mucho menos, porque las enfermedades tienen orígenes múltiples, entre ellos experiencias kármicas que la persona tiene que transcurrir, pero toda enfermedad tiene como origen un desequilibrio, toda, aunque sea un desequilibrio kármico, ¿sí? Ajá. Entonces, con las energías de descenso hay un porcentaje muy importante de ellas que se pueden disolver. O sea que el simple contacto. Y si no, aminorar los efectos, lo cual ya es mucho, o la forma de vincularnos con lo que nos pasa. Digamos, cero nunca. Bien. Si usted desea más información acerca de la autora, puede visitar la página web www.tisiap.com.ar/caminomostki.html.